Muy buenas noches a todos y a todas. Haciendo las 20:34 del viernes 17 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno en Viedma, capital de la provincia, con toda la información de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bueno, primero con mucha alegría avisamos que hay 6 personas más curadas con el alta. Ya llevamos un total de 20 personas curadas en nuestra provincia, así que es una gran alegría. Con respecto a las personas, hoy se descartaron dos casos en Conesa, un caso en Cinco Saltos, 26 casos en Bariloche, un caso de Viedma y 2 casos en Roca, con lo cual hoy se descartaron 32 personas. Quedan aún pendientes de resultado 21 sospechosos, que es uno en el Bolsón, 4 de Allen, uno en Luis Beltrán, 2 en Cinco Saltos, uno en La Marque, uno en Belisle, uno en Balcheta, 7 en Choele, uno en Huergo y 2 en Roca. Son en total 21 que quedan a la espera del resultado. Y se confirmaron nuevos 2 casos en Bariloche, uno en Roca y uno en Choele. En total, en el día de hoy tenemos 48 casos activos internados en Bariloche, 19 en Choele, 9 en Cipolletti, 7 en Allen, 3 en Dinahuapi, 1 en Catriel, 2 en Beltrán, 2 en Cinco Saltos, 3 en Roca, 1 en Río Colorado, 1 en el Bolsón, y son en total 96. Las altas de hoy fueron 4 altas en Bariloche, 1 alta en Dinahuapi y 1 alta en Conesa. También habíamos tenido las altas a la mañana, que habían sido 2 altas en Cipolletti y 1 alta de Río Colorado. Entonces, esas fueron todas las altas que tuvimos en el día de hoy. Conclusión, tenemos 96 casos activos y esperando el resultado, 21 pacientes. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las consultas. Preguntan desde el portal de noticias, Viedma Noticias. Quisiera saber si el porcentaje de curados y fallecidos de Río Negro está dentro de lo esperable, es mayor o menor a la media de otras provincias. Nosotros hoy tenemos un 20% de curados y tenemos una mortalidad baja, pero la verdad que eso se va viendo el día a día. Más del 80% de nuestros pacientes están asintomáticos o con síntomas muy leves. De los 96 pacientes activos, tenemos 2 pacientes en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y una paciente en terapia intensiva. El resto están todos asintomáticos o con síntomas muy leves, con lo cual se espera que muchos de ellos vayan siendo dados de alta y curados. Entonces, nuestro porcentaje es muy bueno, pero no se puede hoy definir cuántos van a ser los que van a ser dados de alta. Estamos con un porcentaje parecido al resto del país y al exterior. Preguntan también desde el portal Viedma Noticias si el índice de casos de pacientes recuperados del coronavirus es bajo en general. No, de recuperados es muy bueno. Lo que pasa es que tardan mucho en algunos casos. Acuérdense que teníamos uno en el Bolsón y antes teníamos 3 en Cipolletti, que por suerte nos queda 1, hoy se dieron de alta 2, pero nos quedan 2 pacientes que hace más de 30 días que están esperando su recuperación o su negativización, pero es bueno el resultado. Y vuelvo a repetir, piensen que de los 96 que hoy tenemos, graves hay 2 y 1 un poquito más complicado que los otros, pero no requiere asistencia respiratoria mecánica, con lo cual tenemos 93 casos en excelente estado de salud. Preguntan desde Radio La Barcaza de Cervantes y el sitio web radiolabarcaza.com.ar. En Río Negro se están haciendo los test de olfato para personas que no presentan indicios evidentes de la enfermedad. No, por ahora no se están haciendo. Preguntan desde el diario Río Negro qué diferencia hay entre los tipos de contagio de Choele y Bariloche, y consultan además si Choele es la ciudad del Valle Medio donde se vive la situación más compleja. Es el mismo virus, hay distancia de kilómetros nada más entre una ciudad y la otra. Sí, por supuesto, nosotros tenemos 3 lugares donde hay mucha cantidad de casos que en la provincia, que es Bariloche, Cipolletti y Choele. Preguntan desde Radio Raíces de Viedma respecto a la situación del paciente de General Conesa, que hoy figura entre los curados, ¿verdad? Sí, está curado de alta.
Preguntan desde Radio Encuentro de Viedma respecto a los micros que llegan mañana a esta ciudad con rionegrinos desde La Plata y Buenos Aires a través del programa que implementó el gobierno para el retorno a casa. La consulta es si se puede informar cuál es el protocolo que se sigue y si contempla el alojamiento en un lugar determinado durante 14 días. Todos los que llegan van a llegar ya con un tapaboca o barbijo puesto y se autorizó a que un familiar por cada uno de ellos vaya a buscarlo y se establecerá a través del Ministerio de Seguridad para que sea la distancia necesaria a medida que vayan bajando. A medida que van bajando cada uno de estas personas, va a haber personal del Hospital de Viedma que va a evaluarlos, se les va a tomar la temperatura, va a hacer la evaluación médica, se va a llenar una ficha y si está en condiciones, porque no tiene sintomatología ni antecedentes en los últimos días de haber tenido síntomas, van a aislarse todas estas personas en sus domicilios. El hospital va a tener el listado, al igual que el Ministerio de Seguridad, de las personas que deben estar aisladas por 14 días. Si presentan síntomas, como cualquier otra persona, serán internadas y evaluadas y si no, en 14 días se dará el alta. Preguntan desde el portal de noticias ANAgen con relación a los testeos. ¿Creen conveniente que se puedan hacer en forma particular en laboratorios autorizados en la región? Los testeos, vamos a volver a repetirlo como muchas veces, sirve para los pacientes que tienen síntomas, porque si un paciente no tiene síntomas y le da negativo, no significa que mañana lo tenga, sino tendríamos que hacer test todos los días, todos. Entonces, las personas sintomáticas se les hace el testeo. Si una persona, por sus propios medios, quisiera ir a testearse, podría ir a un laboratorio pagando, calculo, el test. No sé si en los laboratorios, al ser privados, necesitan una orden, pero más allá de eso, no serviría de nada si no tienen síntomas, porque le va a dar negativo y no significa que en los próximos días vaya a tener síntomas. Preguntan desde FM Bariloche, ¿cuántos casos sospechosos y cuántas personas aisladas quedan en esa ciudad al día de hoy? Aisladas hay alrededor de 150 personas todavía y casos sospechosos para confirmar en Bariloche hoy no tenemos ninguno. Recuerden que en Bariloche tenemos la suerte de tener un laboratorio donde se hacen ahí, entonces todos los pacientes sospechosos que entran en el día son descartados gracias a la labor que se hace igual que acá en Viedma de la gente del laboratorio que está hasta terminar con todos los que tienen. Preguntan desde FM Terapia de Allen, consultan respecto a si ya se le ha realizado nuevos hisopados a pacientes positivos de esa ciudad y si se hicieron, conocer los resultados. No, todavía no se hicieron. 72 horas después de terminar de presentar síntomas se les hace el primer testeo. En general tenemos a muchos, no específicamente de Allen, en la provincia, que se les van haciendo los testeos, pero simplemente lo informamos cuando tenemos los 2 testeos negativos y ellos son dados de alta. Preguntan desde FM Prisma de Chuel, ¿cuántos hisopados se han realizado hasta el momento en esa ciudad? Se deben haber realizado alrededor de 80 testeos o quizás un poquito más porque se hicieron a grupos. Hoy lo que se hizo en Chuele, como en algunas otras ciudades, por decisión del Ministerio de Salud, cada uno de los grupos que tienen que guardar el aislamiento por haber sido contacto estrecho con las personas que fueron positivas, si alguno de esos que tuvieron que ser aislados tienen que volver a trabajar, se les hace un hisopado para estar muy seguros de que cuando entran a trabajar no tienen coronavirus, así que se han hecho muchos testeos en Chuel como en muchos lugares. Preguntan desde FM Horizonte de San Carlos Bariloche, ¿se han incrementado las consultas en el área de salud mental durante los días de aislamiento? ¿Cuáles son los principales motivos de consulta en ese sector de salud? Se han incrementado, gracias a Dios, desde la Coordinación Provincial de Salud Mental se organizaron equipos de trabajo. En muchos lugares fue importante para adolescentes. Nosotros tenemos una Coordinación Provincial de Adolescencia donde están en constante trabajo desde los centros de salud con los adolescentes, por ahí a llegar a través de las redes.
También hubo consultas a nivel de los equipos de salud, pero tenemos en cada hospital grupos que están trabajando, que están a disposición, que han hecho hasta consultas a través de teléfonos o de redes, por supuesto sin dejar de atender a todos nuestros pacientes que habitualmente son usuarios de la red de salud mental y que trabajan a diario con ellos. Última pregunta del día. Consultan desde Radio Alas y Catriel 25 Noticias de la ciudad de Catriel. Los familiares de las pacientes que están a punto de cumplir los 14 días y dieron negativo, ¿son solo controlados o se les hizo test también? No, como lo dije antes, los familiares que cumplieron el aislamiento están 14 días al terminar, igual que la gente de Bariloche que estaba en aislamiento, que ayer empezaron a trabajar o a volver a su vida habitual. 60 personas, pasa lo mismo en todas las demás ciudades, excepto el personal de salud que estuvo en aislamiento sin haber sido sospechoso ni positivo. Esas personas que estuvieron en aislamiento se los testé antes de volver. Muchas gracias, doctora. Damos por concluida, no habiendo más consultas, esta conferencia de prensa del día de hoy. Sí. No, solamente volver a repetirles porque hemos visto muchos movimientos en las calles y por más que se empiece a levantar y que podamos salir más, no se olviden que para que no se colapsen los sistemas de salud nuestros, y que es lo que está pasando hoy, más allá de que haya más posibilidades del trabajo para la gente, no nos olvidemos de solamente salir si lo necesitamos hacer, de usar un tapaboca, de mantener los 2 metros de distancia y de, en cuanto llegamos a casa, lavarnos las manos. Es muy, muy importante que por más que esté la posibilidad de salir a hacer cosas, que no nos olvidemos de esto, porque si no lo aprendimos ahora, que lo tuvimos como obligatorio y lo vamos a dejar de hacer porque nos permitan salir, vamos a empeorar nuestro sistema de salud. Así que seamos todos responsables y tratemos entre todos de entender que para no colapsar el sistema de salud, todos tenemos que hacer un poquito de esfuerzo. Muchísimas gracias, doctora. Damos por culminada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 20:30. Muchas gracias a todos y a todas por participar.